Conversión de carros de combustión a 100% eléctricos, bienvenidos. Les presento a nuestro instructor Carlos Casalla, tecnólogo en Ingeniería Electrónica, técnico automotriz y en automatización industrial. Bienvenidos a todos. Carlos, bienvenido. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfecto, Carlos, muchas gracias. Gracias, muchas gracias a ustedes, muchas gracias al Conte por la invitación, muchas gracias a los asistentes. Estamos conectados en este momento más de 60 personas en este instante. Entonces, qué bueno que, primero que todo, pues que se tomen el tiempo un sábado, 8 de la mañana, a conectarse a una charla virtual, ¿no? Yo creo que a todos la vida nos ha cambiado en estos últimos meses y son cambios de mentalidad, cambios de paradigmas que hay que comenzar a trabajar, ¿no? Normalmente uno no estaba acostumbrado a este tipo de charlas, pero pues en los últimos 2 meses se han incrementado sustancialmente. Buenos Entonces, días. buenos días, muchas gracias por estar participando en las charlas. En la charla, bienvenidos a todos. Entonces, bueno, yo creo que todos tenemos que adaptarnos a estos cambios. Entonces, nuevamente, felicitaciones pues por conectarse y vamos a estar un ratico compartiendo aquí acerca de vehículos eléctricos, de conversión de vehículos eléctricos. Entonces, para comenzar, primero miremos algo de lo que son los antecedentes. O sea, ¿de dónde surge todo este tema de los vehículos eléctricos? Yo creo que si ustedes ven ahí en la presentación, esa imagen a mí me impactó la primera vez que la vi hace como 4 años aproximadamente, porque así como lo dijeron en la presentación, yo soy técnico automotriz, llevo 21 años trabajando en mecánica automotriz y pues me he ganado la vida, por decirlo de alguna forma, con ese humo que sale de esos exhaustos. ¿Sí? O sea, con esos gases tóxicos que en algún momento no se le daba importancia, pero que obviamente ahorita ya han cambiado bastante toda la situación del planeta. Pero entonces en esa situación me encontraba yo, trabajando en mecánica automotriz y bueno, como con muchas ganas y muchas expectativas de hacer cosas adicionales, ¿no? Ya hace varios años yo había escuchado el tema de vehículos eléctricos, de pronto alguno de ustedes también había escuchado alguna vez el tema de vehículos eléctricos, pero pues bueno, uno no le da mucha importancia, ¿no? Hace más de 3 años que tuve la oportunidad de hacer un viaje por Europa y estuve en países como en España, como en Francia, y allí pude ver el auge de los vehículos eléctricos. O sea, allá sí, obviamente llevan un poco más adelantado este tema y ir caminando por las calles y ver, por ejemplo, en los parques, o sea, las bahías, las que conocemos aquí como bahías, los carros parqueados y conectados a un postecito que había ahí al lado, ¿no? Entonces eso es bastante curioso porque pues es algo que en nuestros países latinos no se ve. Eso comenzó a llamarme la atención. Obviamente así como les decía, yo ya conocía vehículos eléctricos, pero realmente hasta ese momento fue que comencé a darle una importancia mucho más grande a este tema de la movilidad eléctrica. Eh, ya después tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos también, entonces allá tenía una persona conocida con un Tesla, poder ver estos vehículos también, poder ver obviamente todo el avance tecnológico que se está desarrollando con una marca como Tesla precisamente. Entonces eso comenzó como a llamarme la atención, a impactarme. Después de volver a Colombia, realmente la primera misión que yo tenía o lo primero que quería hacer era vender el carro que yo tenía para comprar un vehículo eléctrico. Pero la verdad, muchachos, me frustré. Me frustré porque un vehículo eléctrico nuevo, si lo traemos al día de hoy, o sea, si una persona dice, yo quiero comprar un vehículo eléctrico, tiene que estar pensando en más o menos 100 millones de pesos hacia arriba. Entonces realmente es muy frustrante saber que a pesar que muchas personas queremos contribuir con el cuidado del medio ambiente o llegar a tener un vehículo eléctrico, pues obviamente el precio actual de esos vehículos eléctricos nuevos pues impide precisamente que personas del común, casi que estrato 2, 3, casi que incluso 4, podamos difícilmente acceder a un vehículo eléctrico. ¿Sí? De ahí surge todo el tema que se estaba trabajando. Y literal todo el mundo se está moviendo ahorita hacia la movilidad eléctrica por algo como esto, que es lo que estamos hablando, como esa imagen, donde obviamente ya la calidad del aire se ha deteriorado y obviamente cada vez más los últimos 5 años se ha intensificado el tema por ejemplo, grupos ambientalistas que han estado pues promoviendo fuertemente este tema para hacer esa transición de dejar de trabajar con combustibles fósiles
a trabajar ya con energías renovables y con energías limpias y con movilidad eléctrica precisamente. Yo creo que esta imagen también que hace 5 meses, 6 meses para muchos era como una ilusión, ¿cierto? O sea, era exótico, era raro, era curioso ver a una persona con tapabocas en la calle, ¿no? Pero pues bueno, a raíz de otra situación paralela a esta foto, porque esta foto pues es muy antigua, no tiene que ver ahorita con lo de la pandemia, pero sí tiene que ver con la mala calidad del aire. Pero es curioso ver que normalmente uno no veía gente en la calle con tapabocas, pero hubo un momento en que se comenzó a ver gente con tapabocas por la mala calidad del aire y ahorita pues obviamente todos estamos obligados a tener tapabocas cuando estemos en la calle. Pero esa mala calidad del aire es lo que precisamente ha inspirado a que muchas personas que tienen poder de influencia a nivel mundial, pues comiencen a presionar hacia la movilidad eléctrica. Entonces, de ahí surge Ecovehículos. O sea, Ecovehículos surge de ese proceso como de bueno, ¿y cómo podemos aportar? O sea, llevo 21 años ganándome la vida precisamente con vehículos de combustión. Entonces, ¿cómo hacer esa transición? Y realmente eso fue lo que se comenzó a hacer. O sea, de esa frustración de no poder comprar un vehículo eléctrico y comenzar a investigar quién más lo hacía o qué otras opciones había, encontramos que habían personas que a nivel mundial ya habían hecho procesos de coger un carro de gasolina normal y convertirlo en un carro 100% eléctrico. Entonces, eso es un proceso que ya se hacía en China, se hacía en Estados Unidos, en muchos países europeos lo hacían. O sea, en todo lado, incluso en América Latina, en Uruguay, en Chile, en México, son países adelantados en este tema, pero entonces curiosamente aquí en Colombia no era mucho lo que se escuchaba. Comencé a conocer por ahí unos pequeños proyectos que se hacían, instituciones como el SENA tenían proyectos al respecto, ya gente particular había hecho cosas, pero lo que hicimos fue tratar de comenzar a impulsar mucho más este tema de la conversión de vehículos de gasolina eléctricos, porque es la forma más rápida de hacer una transición a poder tener un vehículo 100% eléctrico. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Así como para entrar en materia, así como ustedes pueden ver ahí en la foto del lado izquierdo, ese es un Logan 2008, que era el carro mío, normal con su motor de combustión, con pues todo lo que tiene que ver con bujías, instalación de alta, en fin, todo lo relacionado a que funcione un vehículo normal de combustión como lo hemos pues venido acostumbrando o como lo hemos hecho toda la vida prácticamente. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Es quitar ese motor completo de gasolina, instalar un motor 100% eléctrico, instalarle baterías, en este caso baterías de plomo como las que se ven al lado derecho en la foto, y realmente ahorita todo se desarrolla es con baterías de litio realmente, ¿sí? Pero bueno, ¿qué es lo que se hace en el proceso? La foto que ustedes pueden ver a la izquierda ya es un motor eléctrico acoplado a la caja de cambios original que tiene el vehículo. ¿Sí? O sea, lo que nosotros hacemos es quitar todo lo que tiene que ver con combustible y todo lo que tiene que ver con combustión. O sea, se quita el motor de gasolina completo para instalar en su lugar un motor eléctrico. ¿Sí? Un motor eléctrico trifásico, asincrónico, sin escobillas, ¿sí? Pero muy compacto, pero con una potencia y con un torque grande, similar a las características originales del motor de combustión que tenía el vehículo. Y lo que hacemos es retirar todo lo relacionado con combustión. Entonces, el tanque de gasolina, el sistema de escape, todos los ductos de combustible, filtro de gasolina, en fin, todo lo relacionado con combustible y todo lo que se necesita alrededor también para que funcione un vehículo. O sea, no hay un sistema de lubricación, entonces no hay aceites, entonces no hay filtros, ¿sí? Entonces no hay bujías, nada de eso, no hay motor de arranque, no hay alternador, todo eso se elimina precisamente instalando ese motor 100% eléctrico. Entonces, la foto que ven al lado derecho, ese es el Logan que yo tengo. Ese es un Logan del 2008, o sea, es un carro que tiene 12 años, tenía 166.000 kilómetros cuando se hizo este proceso de pasarlo de gasolina a eléctrico. Y este carro pues ha sido como el prototipo, por decirlo de alguna forma, para validar este tipo de tecnología, o sea, para validar pues todo el funcionamiento que tiene que ver en esta parte de los beneficios de los vehículos eléctricos. En este momento ya lleva más de 2 años de recorrido, lleva más de 20.000 kilómetros, ya donde se han hecho múltiples pruebas, donde se han podido pues validar muchísimos beneficios al respecto.
¿Qué beneficios hemos visto? Pues obviamente el principal es el tema de la contaminación del aire, que es lo que estábamos hablando, que es obviamente ya no hay una quema de un combustible, ya lo que hay es obviamente impulsar un motor con energía eléctrica, entonces la calidad del aire, que es la principal razón de los vehículos eléctricos, pues ya se mejora. Hay otro tema interesante y es que disminuye muchísimo la contaminación auditiva, prácticamente los vehículos no suenan, eso baja pues también esa contaminación auditiva en la mayoría de nuestras grandes ciudades. Entonces, ¿qué beneficios importantes y concretos de pronto que una persona puede validar para poder decidir hacer una transición hacia los vehículos eléctricos? El primer tema es la parte del ahorro en combustible, ¿sí? ¿Por qué? Porque para un recorrido aproximado de 100 kilómetros, yo en el carro me gastaba un poquito más de 2 galones de gasolina. O sea, me gastaba un poco alrededor de 24.000 pesos, ¿sí? O aproximadamente $8 de combustible para recorrer el Logan 100 kilómetros. Después de que se hizo la conversión, el carro obviamente es mucho más económico moverse con electricidad porque el consumo bajó de 24.000 pesos en gasolina a 10.000 pesos en electricidad. O sea, estamos hablando más o menos entre un 60 a un 70% de ahorro en combustible. Es mucho más económico estarse moviendo con electricidad que estarse moviendo con combustible, ¿sí? Eso por un lado. En el primer año de trabajo, que fueron 15.000 kilómetros, o sea, realmente el primer año fue el trabajo fuerte con el carro para validar pues toda la tecnología. Entonces, fue pasar precisamente de más o menos 360.000 pesos mensuales de gasolina. Estamos hablando de una tanqueada semanal. Casi quedó tanqueado el carro una vez a la semana con 90.000 pesos de combustible aproximadamente. Eso aproximado son 360.000 pesos mensuales de gasolina, pero fue pasar a un consumo eléctrico de 130.000 pesos mensuales. O sea, eso es una cifra interesante porque acá en la casa el recibo de la luz se subió más o menos 80.000 pesos. O sea, una de las preguntas más frecuentes que me hacen es, Carlos, ¿y se sube el recibo de la luz? Claro, obviamente se sube el recibo de la luz. Digamos que si se pagaban 50.000 pesos mensuales de gasolina, se comenzó a pagar 130.000 pesos mensuales. O sea, se subió 80.000 acá en la casa. Y en el taller se subió 50.000 pesos también, más o menos el recibo de la luz al promedio que llegaba. Pero mira que esos 130.000 pesos mensuales de electricidad me estaban reemplazando en mi caso 360.000 pesos mensuales de gasolina. O sea, estamos hablando más o menos 230.000 pesos mensuales menos, ¿sí? Que eso comienza pues a ayudar a amortizar la inversión que se hace incluso en la conversión. Pero eso en el primer año a mí me representó un ahorro superior a 2.700.000 pesos solo en lo que tiene que ver con combustible. Entonces, acá hay un punto interesante porque acá hay cosas buenas con este tipo de ahorros para, digamos, medio país, ¿sí? Pero para otras personas, pues no les interesa mucho. Entonces, este tipo de movilidad eléctrica, tengamos en cuenta o partamos del punto que los vehículos eléctricos o los motores eléctricos más bien son más antiguos que los motores de combustión. ¿Sí? Estamos hablando de finales de 1800, primero se desarrolló el motor eléctrico, después se desarrolló el motor de combustión, pero después aparecieron unas personas que les interesaba mucho pues el tema del petróleo, ¿cierto? Y vieron mucho potencial con el petróleo y pues con todos sus derivados y comenzaron a aplacar este tema de la movilidad eléctrica para no dejarla prosperar, y lo que prosperó y reinó por muchísimos años hasta ahora que estamos haciendo la transición fue los vehículos de combustión. Pero entonces mira que acá hay una cosa interesante y es que, por ejemplo, o sea, este carro dejó de facturar más de 4 millones en un año de combustible. Y eso pues hay unos intereses económicos que se afectan de por medio en eso, ¿sí? Porque eso un carro, y si fueran 1.000 carros, ¿sí? O si fueran 10.000 carros que fueran eléctricos precisamente, entonces eso comienza a golpear una parte de la economía y la dependencia grande que tenemos del petróleo, ¿cierto? Que por eso pues este tipo de movilidad no ha sido tampoco bien, o sea, no se ha potencializado a raíz de eso como una razón, ¿sí? Por otro lado, ¿qué pasa en gastos de mantenimiento? Acuérdense que yo les decía que soy técnico automotriz, tecnólogo en ingeniería electrónica, así como lo mencionaron en la presentación. Y pues normalmente los talleres de mecánica, pues obviamente vivimos de los mantenimientos de los vehículos, ¿sí? Un vehículo cada 5.000 kilómetros normalmente hay que cambiarle aceite,
y hay que cambiarle el filtro de aceite. Cada 10.000 kilómetros hay que cambiar adicional el filtro de aire. Cada 20.000 kilómetros, por ejemplo, en algunos casos hay que cambiar bujías. O sea, se requieren una serie de mantenimientos periódicos y eso para el propietario, pues eso es un gasto, obviamente, ¿sí? Bueno, y puede ser una inversión porque está cuidando su vehículo. ¿El detalle cuál es? El detalle es que con un vehículo eléctrico los costos de mantenimiento disminuyen entre un 80, aproximadamente un 80%. Entonces eso es algo interesante por un lado para uno como cliente, obviamente, porque ya no tiene que estar haciendo todas estas operaciones, ni alternador, ni motor de arranque, ni radiador, entonces no hay fugas de aceite, no hay fugas de refrigerantes, no hay correas de distribución que se rompan. Muchas veces las correas de distribución de los carros que se cambian cada 50.000 kilómetros o sea, no llegan a ese kilometraje y se rompen y eso ocasiona unos daños grandes en el motor que toca invertirle 2 millones de pesos, 3 millones de pesos para poder arreglar un daño ocasionado por una correa que se rompa dentro del motor. Lo interesante es que en un vehículo eléctrico no tiene nada de estos tipos de componentes. Por ejemplo, los motores eléctricos que nosotros instalamos son sellados y son libres de mantenimiento por 250.000 kilómetros. Entonces ese es un punto interesante porque imagínate, si una familia en promedio está recorriendo, pongámosle 20.000 kilómetros anuales su carro, 250.000 kilómetros son más de 10 años. O sea, el hecho que este motor sea sellado, que no tenga escobillas, acá estamos conectados pues muchas personas que conocemos del tema eléctrico, entonces son motores AC que no tienen escobillas y eso hace que sean pues cero mantenimiento, son motores tipo jaula de ardilla, entonces es altamente confiable y no se necesita hacerle prácticamente nada. Entonces eso es muy beneficioso desde un punto de vista, ¿sí? Porque obviamente hay un sistema confiable que funciona espectacular y yo creo que acá muchos conocemos del tema de motores, que es una pieza que rara vez molesta, mejor dicho. Entonces ese es un tema interesante, ¿por qué? Porque acá hay más gremios que se afectan, incluyendo el gremio en el que yo formo parte, que tiene que ver con los talleres de mantenimiento y todo el tema de postventa. ¿Sí? Entonces, acá hay intereses automotrices que realmente tampoco no han querido prosperar este tema de la movilidad eléctrica, porque, claro, un concesionario, una marca de carros, vende su vehículo de gasolina nuevo. Entonces, obviamente ahí tiene un margen comercial, va a ganar un dinero por esa venta del carro, pero aparte que va a ganar un dinero en esa venta del carro, va a tener un tema de postventa de ese vehículo que precisamente pues va a hacer que se necesite que ese carro vuelva al taller con cierta recurrencia, ¿sí? Pero en un vehículo eléctrico no. Entonces, acá hay un ejemplo que promediado en el mantenimiento de los 3 primeros años de un vehículo, comparado contra un vehículo eléctrico, es un ahorro que puede superar 1.300.000 en gastos de mantenimiento. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Porfa, me confirman si todo va bien. ¿Sí me están escuchando? Ah, bueno. Todo muy bien, Carlos. Listo. Sí, todo muy bien, el sonido sin ninguna interferencia. Continúa. Listo, vale, perfecto. Entonces continuemos. Todo muy bien, profe, todo muy bien, muy bien. Muchas gracias por los comentarios. Bueno, ¿qué otra cosa hemos validado? Por ejemplo, el tema que no tenga pico y placa. ¿Sí? Para los que vivimos en ciudades capitales con este tipo de restricciones o puntualmente en Bogotá, eso hizo que mucha gente tuviera 2 vehículos por temas de pico y placa. O sea, esto, digamos que es algo bueno que el gobierno ha hecho, y es decir, la gente que tenga un vehículo eléctrico no tenga pico y placa. Bueno, chévere, eso es un aliciente, pero volvemos a lo mismo. ¿Cuánta gente tiene 100 millones de pesos para comprarse un vehículo eléctrico nuevo? ¿Sí? Ese es el detalle que hay ahí de por medio. Pero que hemos validado nosotros en la conversión con este Logan 2008, que después de hacer el cambio de motor, pasar los papeles a la Secretaría de Movilidad, validar que obviamente era un vehículo eléctrico, pues nos dieron el permiso para que el carro no tuviera pico y placa. Entonces eso es una ventaja grande porque esta tabla que ustedes ven al lado derecho, eso pues aplica para muchas de las personas a las que les hemos hecho la conversión de un vehículo y son personas que tenían 2 carros, muchos de ellos. Entonces, claro, hay unas cuentas ahí implícitas que muchas veces uno no lo tenía presente, ¿sí? Y era algo muy sencillo. Yo le preguntaba, bueno, listo, ¿tú por qué tienes 2 carros? Ah, bueno, por el tema del pico y placa, ¿cierto? Pero entonces hemos visto que yo le decía, bueno, ¿y cuánto te cuesta tener tu segundo parqueadero? Entonces me decía, no, me vale 150.000 pesos mensuales, ¿sí? Por tener 2 carros. Ah, bueno, listo. O sea, ya es 1.800.000 adicional en gastos en un año por tener un segundo vehículo perdón. Seguro de accidentes y SOAT. Hay que tener en cuenta que si tiene 2 carros, pues tiene que tener 2 SOAT.
Dos, impuestos. Posiblemente, pues para poder tener asegurado su vehículo, toca tener una póliza a todo riesgo también, ¿sí? Y aparte de eso, hay que hacerle revisión técnico-mecánica, pues a los dos carros. Hay que hacerle mantenimiento, se duplican los gastos también, ¿sí? Incluyendo hasta el lavado de carros. O sea, ya no hay que lavar un solo carro, sino hay que lavar dos, que obviamente eso va comenzando a incrementar unos costos asociados a poder llegar a tener un segundo vehículo. En este caso, en este ejemplo, que es un caso real de un cliente, más de 7 millones de pesos al año se gastaba solo como en esa manutención, por decirlo de alguna forma, sin contar ni siquiera el combustible, de tener un segundo vehículo, ¿sí? Y aparte de eso, acá hay un ejemplo, digamos que el costo de compra del segundo vehículo son 30 millones de pesos, pero aparte de eso, ustedes saben cómo bajan de precio los carros. O sea, aquí en Colombia una persona compra un carro, ¿sí? Apenas lo saca del concesionario, ya cuesta un 10-15% menos solo por sacarlo del concesionario, ¿sí? Pero aparte de eso, un año después ya sale ese mismo modelo del carro nuevo que prácticamente sale al mismo precio en que él compró el carro. O sea, él ya no va a poder vender el vehículo al precio que tenía porque el nuevo modelo de ese mismo carro está costando lo mismo prácticamente que él invirtió por ese carro. Entonces los carros comienzan a depreciarse rápidamente y es normal que aquí una persona después de tener un carro de 3 a 5 años, ese carro cueste casi que la mitad del precio que invirtió cuando era nuevo. Entonces hay una depreciación que si uno la tiene en cuenta, o sea, esto es algo que impacta y golpea pues la economía y el bolsillo de una familia, ¿sí? Que hemos visto, por ejemplo, con algunas personas, con los que tenían dos vehículos, que muchos los tenían era por tema del pico y placa, y a la hora de hacer el proceso de conversión del vehículo, entonces han pasado de tener dos carros a tener un solo carro eléctrico exento de pico y placa para poder hacer todos sus recorridos diarios, por ejemplo, dentro de la ciudad sin ningún tipo de limitaciones. Eso es algo que nosotros hemos visto con el proceso de conversión de vehículos. ¿Qué otra cosa interesante de acá? Los costos, ¿sí? La barra que ustedes ven, bueno, yo no sé a qué lado la vean ustedes allá. Bueno, la barra roja grande, ¿sí? Esa barra representa aproximadamente el costo de un vehículo eléctrico nuevo, que está en el orden de 100 millones de pesos hacia arriba, ¿sí? La barra azul de la mitad representa el costo aproximado de una conversión. O sea, mientras un vehículo eléctrico nuevo cuesta más o menos 100 millones de pesos, una conversión se puede hacer desde 36 millones de pesos en adelante. Entonces, claro, la gente dice 36 millones de pesos, con eso me compro un carro nuevo. Yo, claro, totalmente, con eso te compras un carro nuevo, pero de gasolina. ¿Sí? Pero un carro eléctrico, el más chiquitico de todos, que lo tiene una marca aquí reconocida con la cual yo trabajé por muchos años, es un carro que nuevo cuesta más de 40 millones de pesos, pero es para una persona o para dos personas. Es un cuadriciclo realmente, ¿sí? Es un vehículo curioso que a muchas personas le puede servir, pero en mi caso pues no me servía porque yo necesitaba más sillas, por decirlo de alguna forma. Pero entonces ya un automóvil eléctrico de 4 puestos supera los 100 millones de pesos. ¿Sí? Mientras que una conversión desde 36 millones de pesos ya se puede hacer. Entonces, obviamente una conversión cuesta mucho más que el mismo carro, casi siempre. El 99% de las veces convertir, si uno le invierte un dinero a un carro, le está invirtiendo muchísimo más de lo que cuesta el mismo carro. Pero cuando uno hace cuentas, es la forma más accesible para poder llegar a tener un vehículo eléctrico. Les coloco el ejemplo. En este momento tenemos en el taller encerrado todavía por temas de lo de la pandemia, un Renault 4 que estamos convirtiendo a eléctrico, ¿sí? Este es un carro que comercialmente cuesta 4 millones de pesos. Este señor le está invirtiendo 36 millones de pesos. 35 millones se le hicieron unas adecuaciones de sillas, de muchas cosas, un proceso de restauración. Le está invirtiendo como unos 2 millones de pesos más. O sea, a él contando el carro le está saliendo más o menos todo completo entre 41 a 42 millones de pesos poder tener ese Renault 4 eléctrico, ¿sí? Pero después cuando ustedes puedan entrar a la página de Ecovehículos van a ver el proceso tan lindo que está haciendo y cómo está quedando de bonito ese carro, pero mira que es la opción de por menos de 45 millones ya tener un vehículo 100% eléctrico. Claro, también es dinero, obviamente, ¿sí? Es dinero 36 millones de pesos, pero de 36 millones a 100 millones hay una diferencia bastante grande. Y hay algo curioso y es que en los beneficios que uno puede tener con combustible, con mantenimiento, por no tener pico y placa, se puede llegar a recuperar la inversión que se está haciendo en la conversión, cosa que uno nunca habla con un vehículo.
O sea, uno con un vehículo de gasolina, uno nunca, ni a menos que sea un activo, que sea un taxi, que sea un carro de trabajo, por decirlo de alguna forma, pero si es un carro particular para la familia, uno no habla de que vaya a recuperar la inversión que hizo en el carro con los beneficios que está obteniendo. ¿Sí? Entonces, continuemos. Acá hay un tema de sostenibilidad ambiental bastante interesante que eso pues nos compete a todos. ¿Dónde entran ustedes, digamos, o uno que está en el mundo de la electricidad, de la electrónica, parte de mecánica, tal vez algunos de ustedes? Es obviamente todos esos conceptos que se están manejando pues de economía circular y este es un concepto interesante como son las 3 Rs. Precisamente se está reduciendo, se está reutilizando, se le está dando una segunda vida útil a una carrocería, a un chasis que normalmente está bueno. Lo primero que se deteriora en un carro, o sea, si no se hace sus mantenimientos adecuados, es el motor. Para la primera semana de marzo, antes de que comenzara el tema de la pandemia, llegó al taller una cliente que tiene un Logan también, un Logan como el 2015, o sea, es un carro prácticamente nuevo, 90.000 kilómetros de recorrido. Y esta señora, de pronto por desconocimiento, no le hizo mantenimientos adecuados al carro. O sea, llegó diciendo que el carro tenía una fuga de aceite. Cuando me puse a mirar precisamente, el detalle es que por una mala asesoría de esta señora, ella no le cambiaba el aceite al carro y ese motor se dañó. O sea, es un carro de 90.000 kilómetros, nuevo, un carro que no tiene más de 5 años de uso, que por una cuestión de no hacerle bien el mantenimiento, ya la señora tiene que hacerle una inversión que supera los 3 millones de pesos aproximadamente por un descuido. ¿Por qué? Porque esta foto que ustedes ven al lado derecho es más o menos el despiece de un motor. O sea, se está pasando de un motor de combustión que puede tener más de 1.000 piezas, ¿sí? Perfectamente, que están moviéndose, muchas de ellas sincronizadas, ¿sí? A pasar a un motor eléctrico que puede tener 40 piezas si contamos todos los tornillos. ¿Sí? Entonces ahí hay un tema de paradigmas bastante interesante donde se está reduciendo, pues por ejemplo, la cantidad de piezas, la cantidad de cosas como filtros, que son obviamente pues cosas tóxicas que después van a parar a quién sabe dónde, ¿cierto? Y son elementos tóxicos pues que obviamente siguen contaminando el medio ambiente. Pero este es un concepto de las 3 Rs que es bastante interesante y eso se está aplicando pues no solamente en los vehículos eléctricos, sino en toda la industria, obviamente todo en pro del cuidado del medio ambiente. Otro tema interesante, lo de la economía circular. ¿Sí? Este tipo de actividades y de propuestas, así como tiene muchas personas a favor, así como lo hablamos, hay muchos intereses desde las automotrices, los petroleros que mencionamos, desde la misma parte del gobierno, lastimosamente, también hay intereses de por medio que no lo permiten prosperar, pero lo más importante es que podemos arrancar con lo que tenemos. O sea, en este momento tenemos en Bogotá 2 millones de automóviles, en Colombia 5 millones de automóviles, ¿sí? Que obviamente todos utilizan este tipo de componentes de combustión, todo lo que estamos hablando, y eso lo que hace es que para una persona es mucho más fácil, ¿sí? También entre comillas, lo que hablamos, 36 millones de pesos, pues tampoco no todo el mundo lo tiene, pero así como lo hablaba con una gerente de un banco consiguiendo beneficios, pues para este tema, yo le decía, ¿qué tan fácil es que a una persona en Colombia le presten 100 millones de pesos? ¿Sí? Y obviamente el nicho de la población colombiana que puede acceder a un préstamo de 100 millones de pesos no es muy grande, ¿sí? Entonces yo le decía, bueno, ¿y qué tan fácil es que le presten a una persona 36 millones de pesos? ¿Sí? Pues tampoco no a todo mundo se lo prestan, pero es un poco más grande ese nicho de mercado que puede acceder a 36 millones o que puede acceder a 100. Pero eso lo que va a hacer es comenzar a cambiar esa conciencia ambiental y comenzar a impulsar ese tema de movilidad eléctrica, pues obviamente necesario para todos. Hay un tema interesante y es cuánta energía y agua se necesita para fabricar una carrocería. O sea, acá por términos de eficiencia energética, por ejemplo, por reducción de emisiones de CO2 en el proceso de fabricación de una carrocería y cualquier cantidad de toneladas también que se emiten, ¿sí? Un gran consumo de energía, un gran consumo de agua, pero es algo interesante porque obviamente nosotros hacemos una valoración previa al vehículo para saber si es apto para poder ser convertido o no. Una de las preguntas frecuentes también para que yo sé que algunos de ustedes probablemente la vayan a hacer es si a todo tipo de vehículos se le puede hacer el proceso de conversión. En teoría sí, pero recomendamos, o el requisito más bien, es que sea vehículos de caja de velocidades mecánica, porque es mucho más sencillo y mucho más económico pues todo ese proceso.
Ya después podemos ahondar en ese tema si alguna persona lo requiere. Pero el detalle es que utilizar y darle esa segunda vida útil a una carrocería en términos de eficiencia energética está impactando positivamente también el medio ambiente porque pues se están dejando de emitir millones de toneladas de CO2 también solo por procesos de fabricación, pero sí se puede dar esa segunda vida útil y se puede acelerar esa transición a la movilidad eléctrica. Producción y consumo responsable. Entonces, bueno, acá hay un tema interesante y es que esta actividad, aquí ya comenzamos a entrar más en materia. Acá hay un impulso a la industria nacional. O sea, acá lo que se puede hacer es obviamente comenzar a generar, se pueden generar muchísimos más empleos, muchas más actividades a profesionales como los que estamos en este momento conectados, porque obviamente la economía comienza a tener una dinámica distinta y mucho más con este tema de pandemia. O sea, nosotros hemos visto que ahorita, por ejemplo, la conciencia ambiental de la gente se ha incrementado en estos últimos meses. O sea, en estos últimos meses las personas han reevaluado mucho sus vidas, ¿cierto? Obviamente fuimos obligados todos a parar el corre-corre diario y ustedes saben que uno vive en una rutina increíble, ¿no? Y los que estamos en ciudades capitales, ustedes saben que desde el momento que uno se levanta está corriendo todo el día, ¿sí? En cantidades hasta el final de la noche y así todos los días, todas las semanas y todos los años. Pero este tema que nos obligó a parar, este tema que nos obligó a parar precisamente, estoy escuchando por ahí un retorno, si me ayudan, porfa. Este tema que nos obligó a parar ha hecho que se aumente esa conciencia de las personas en pro de todo lo relacionado con el medio ambiente. Entonces, ¿qué es lo interesante de acá? Hablamos que muchos somos eléctricos, electrónicos o tenemos conocimiento pues del área, donde obviamente sabemos que un motor eléctrico de por sí, aparte que es más confiable, es mucho más sencillo su construcción, su funcionamiento, es una pieza fiable, ¿sí? Pero permite comenzar a impulsar acá una nueva movilidad eléctrica colombiana. ¿A qué me refiero? Esto tuve la oportunidad de compartirlo alguna vez con el presidente Duque, tratando de impulsar esta actividad, ¿sí? Donde desafortunadamente desde muchos incluso de los ministerios, pues no se ha acogido o sea, no le han visto el potencial tan grande que tiene y esperamos que obviamente lo vean porque es una oportunidad como país de comenzar a salir adelante también y mucho más en este momento donde el 99% de la economía colombiana pues quedamos resentidos con este tema del COVID, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa? Que acá obviamente hay trabajo para muchísima gente. O sea, para muchísimas áreas, como toda la industria metalmecánica, como precisamente pues toda la industria de electromecánicos, de electrónicos, todo el área de electricidad, diseñadores industriales, diseño CNC, telecomunicaciones, eso hablándolo puntualmente desde la parte técnica sin tener en cuenta pues todo lo que se mueve alrededor como mercadeo, comunicación, en fin, todo eso. ¿Sí? Estas fotos que ustedes ven ahí es interesante porque fue en un evento en el que llevamos 2 carros a participar en el SENA y todos los overoles de los muchachos estaban pues marcados, no sé si alcanzan a verlo, pero acá por ejemplo los overoles de las personas dicen electromecánica, electricidad industrial, diseño CNC, telecomunicaciones, o sea, todas estas son áreas, todas estas son profesiones que tienen que ver y están relacionadas con los vehículos eléctricos. Y muchos de los que estamos conectados acá, de pronto nos desempeñamos en cosas parecidas, cosas afines, pero acá hay una oportunidad para todos de comenzar obviamente a crear empleos como lo hablamos y a crear pues esa nueva industria de movilidad eléctrica, ya que desde el mismo proceso de fabricación es mucho más sencillo. O sea, llegar a fabricar un motor de gasolina es algo extremadamente complejo. Los motores de combustión son unas cosas muy finas, tienen una mecánica, tienen una precisión increíble en temas de materiales, de aleaciones, todo lo que son todos esos procesos de forjado, de torno, de fresa, de CNC. Es una cosa, es una industria muy avanzada, mejor dicho. Por eso realmente acá no se fabrican motores de gasolina. Y estamos hablando que en los países de América Latina no. Pero ¿qué pasa con esa industria a nivel mundial? Pues obviamente los países europeos, americanos, ellos eran muy especializados o son muy especializados en este tema, pero el hecho de los vehículos eléctricos es algo un poco más fácil, entre comillas. El principio de funcionamiento es mucho más sencillo y eso lo que puede hacer es que obviamente tengamos todas oportunidades para comenzar a avanzar y comenzar a trabajar y comenzar a explotar y mirar nuevos campos de acción para nuestras actividades. O sea, digamos que yo pienso que uno siempre tiene que estar mirando
pues de cómo va a evolucionar, ¿no? Sí, o sea, de pronto si yo he desarrollado mi profesión X cantidad de años, comenzar a mirar qué más puedo hacer, o sea, qué más puedo aportar o cómo más me puedo desarrollar, ¿sí? Porque eso va a permitir que uno pues esté incluso activo en la vida también, que salir de esa misma rutina de la que estábamos hablando, y acá hay una oportunidad grande y real para todos a través de la movilidad eléctrica. Pero lo que hablamos, nosotros consideramos y creemos firmemente que la conversión de vehículos es lo que va a agilizar esa transición, principalmente por dos razones. O sea, hay dos cosas que han impedido que los vehículos eléctricos evolucionen, ¿sí? Una es el alto costo de un vehículo eléctrico, ¿sí? Es más, me gustaría hacer una pregunta de pronto, si alguno de los que estamos aquí conectados, espérame a ver si puedo pasarme el chat, sí, si alguno de los que estamos aquí conectados tiene un vehículo eléctrico. Por favor, alguien escriba en el chat y me retroalimentan, porfa, los moderadores, si alguna de las personas que estamos conectadas ¿quiénes tenemos un vehículo eléctrico? Pues por el ¿Alguno? momento, Carlos, aún no había escrito que tenga un vehículo eléctrico. Ok, listo. Mira que es interesante porque este tema de producción y consumo responsable lo estuve hablando en un evento de Fenalco Solidario, ¿sí? Donde podíamos estar reunidas más o menos 500 personas. Estamos hablando en la vida de antes, porque ya ahorita la vida cambió. La vida que teníamos antes, cuando nos reuníamos así en estos eventos masivos, el año pasado, como para septiembre más o menos que fue ese evento, es interesante porque todas las personas asistentes, obviamente muchos grupos ambientalistas, muchas personas líderes en su empresa en temas de sostenibilidad ambiental, de responsabilidad social, de innovación, todo este tipo de cosas, y empresas muy grandes de acá del país. Y fue interesante preguntar en este evento donde yo decía, por favor, levante la mano quienes aquí tenemos un vehículo eléctrico. Y de las 500 personas que estábamos, solamente 3 teníamos vehículos eléctricos. ¿Sí? Pero lo curioso que es que muchas personas son conscientes, o sea, sí, claro, conocemos los vehículos eléctricos, nos gusta y todo esto, y yo, pero ¿por qué no hay más vehículos eléctricos? Entonces, la principal razón, por el costo de adquisición de un vehículo eléctrico. Esa misma pregunta la he hecho en todos los espacios que he podido masivos. En el Consejo de Medellín también en un evento estaba haciendo la misma pregunta, 300 personas que estábamos ahí en ese momento, todos con conciencia ambiental, creo que éramos 2 personas con vehículo eléctrico, en el Consejo de Bogotá igual, en el Congreso de Bogotá también he participado y he hecho las mismas preguntas, en colegios, en universidades, y es increíble porque la principal razón es el tema del costo. Y hay una segunda que tiene que ver con el tema de la infraestructura de recarga. O sea, la gente dice, ¿yo para qué tengo un vehículo eléctrico? O sea, ¿dónde lo recargo? Esa es otra de las preguntas frecuentes que de una vez la voy respondiendo, ¿sí? Y es que, por ejemplo, los vehículos convertidos que nosotros tenemos se cargan en una toma normal de 110 o se cargan a 208 voltios, lo que comúnmente uno llama 220. Entonces yo le digo a la gente, tú lo puedes cargar a 110 o a 220, ¿sí? Ya sabemos que no es ni a 110 ni son 208, por ejemplo, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa? Que en una toma domiciliaria se puede hacer la recarga del vehículo eléctrico. O sea, en mi caso, por ejemplo, en la noche, cuando llego acá a la casa, en el garaje, más o menos 10, 11 de la noche, lo conecto a la pared como conectar a cargar un celular. Y por la mañana las baterías ya están cargadas. El tiempo de carga máximo son 8 horas para más o menos recuperar la energía para 100 kilómetros de recorrido, ¿sí? Que está bien para un recorrido urbano diario, que es el concepto que nosotros manejamos, ¿sí? Aquí lo más costoso de los vehículos son las baterías de litio normalmente. Entonces, nuestra propuesta inicialmente es para tener baterías para poder recorrer 100 kilómetros diarios en la ciudad sin ningún tipo de restricciones y sí, obviamente, moviéndose en un vehículo pues que no tiene un impacto ambiental tan grande como un vehículo de combustión. ¿Sí? O cuando es a 208 voltios, como por ejemplo en el taller, allá las baterías se recargan al 100% en menos de 4 horas. Pongámosle 3 horas y media aproximadamente, ya se recargan las baterías al 100% también. ¿Sí? Entonces, sigamos acá. Toda la industria metalmecánica, todos los procesos de automatización, desarrolladores de software, químicos, ingenieros ambientales, o sea, todo esto son profesiones que se van involucradas en precisamente comenzar a impulsar un proceso de movilidad eléctrica a través de la conversión de vehículos. Entonces, como todo, eso es un periodo de transición.
entonces hay que hacer una labor pedagógica grande. Esa imagen me pareció muy curiosa porque yo creo que hoy en día muchas de las personas que tengan menos de 25 años no tienen ni idea que existían teléfonos como estos que de pronto muchos de los que estamos aquí conectados o algunos de los que estamos aquí conectados conocemos, que son estos teléfonos que tenían su alambre. En mi caso eran negros esos teléfonos y eran bien pesados y eran bien robustos, pero obviamente uno nunca se llegó a imaginar en ese instante que se podía hablar pues a través de un teléfono, entre comillas, de algo que uno llevara y que no tuviera cables, ¿no? ¿Sí? Pero entonces lo que está pasando con este tema de la movilidad eléctrica es prácticamente lo mismo que pasó con ese proceso de transición hacia los celulares. Yo creo que muchos nos acordamos cuando comenzaron a llegar los celulares, primero, a qué costo llegaron, ¿cierto? Las famosas panelas estas que eran bien grandes y era exótico, mejor dicho, o sea, era un lujo poder ver a alguien en la calle con un celular de esos, pues grandísimo que sí era, pero uno decía, pues esta gente, o sea, ¿cómo hacen para hablar por eso si no tiene el cable? O sea, ¿cómo la otra persona lo puede estar escuchando? Entonces eso es algo interesante porque son todos esos cambios de paradigmas, son todos esos procesos pedagógicos que hay que tener de comenzar a cambiar un poco el chip, de comenzar a cambiar un poco la forma de pensar, de que obviamente hay que hacer cambios y hay que hacer cambios que son pues para evolucionar, para tener una mejor comunicación, para poder tener una mejor vida, para poder tener una mejor calidad del aire en este caso, para tener pues un aporte a disminuir la contaminación ambiental, pero es este proceso de pedagógico lo más fuerte que nosotros hemos hecho. Así como les decía, en colegios, charlas en universidades, charlas en muchísimos lados precisamente, mostrándole a la gente la importancia y la necesidad de obviamente poder hacer esa transición hacia los vehículos eléctricos. Y eso es importante porque en estos tiempos de transición, ¿qué pasa? Pues hay muchos miedos, hay muchas dudas, hay muchos sustos. ¿Será que sí? ¿Sí tiene fuerza o no tiene fuerza? Bueno, cuando puedan entrar a la página de Facebook, ustedes buscan ecovehículos.co en Facebook y pueden ver, no sé, 200 videos tal vez que hemos publicado en estos 3 años de pruebas muchos de ellos de pruebas del carro, donde hay pruebas, por ejemplo, una de las preguntas frecuentes también, ¿y si tiene buena fuerza? ¿Pierde fuerza como el gas? No, no pierde fuerza como el gas. Incluso se le siente mucho más fuerza porque ustedes saben que el torque en un motor eléctrico es desde la primera revolución. A diferencia de un motor de combustión que uno tiene que acelerarlo para que tenga fuerza, en un motor eléctrico apenas tú aceleras o apenas prendes una máquina, digamos, si muchos se mueven en el tema industrial, ustedes saben que eso ya tiene una fuerza increíble, que incluso hay que hacer un proceso para amortiguar ese torque tan alto, ¿sí? Entonces acá se le siente mucho más fuerza al vehículo eléctrico que a un vehículo de combustión. Ahí hay pruebas, por ejemplo, subiendo a la Calera, subiendo a la Circunvalar, subiendo en el sur las paredes del 20 de julio. Hay pruebas de Mesitas a Bogotá que son 35 kilómetros subiendo todo el tiempo, donde esa prueba fue con 6 personas. O sea, llevábamos el carro en sobrecupo y aparte de eso, por el tipo de baterías que tiene el Logan mío, estaba en sobrepeso también, pero es increíble la fuerza y la respuesta que tiene un vehículo eléctrico a diferencia de un vehículo de combustión. Entonces, nada que ver con el tema del gas frente a que si pierde fuerza, no. Así como les decía, o sea, yo llevo 21 años trabajando en mecánica, conozco algo de los vehículos y por otro lado el Logan yo lo tengo hace ya como 8 años. ¿Sí? Y hace 2 años se le hizo el proceso de conversión. O sea, yo sabía exactamente cuánta gasolina consumía, cuánto era el mantenimiento del carro, ¿sí? Todos estos yo los tenía, digamos que fríamente calculados porque a mí me gusta llevar cuentas de todo eso. Y aparte de eso, pues sabía cómo se comportaba el carro en subidas, si perdía fuerza, qué tan rápido aceleraba, pero haciendo esas validaciones es totalmente distinta la experiencia desde el momento de uno prender el carro, entre comillas, porque es que uno está acostumbrado a prender el carro y obviamente que suene el motor de arranque, ¿sí? Pero en un vehículo eléctrico, tú solo con abrirle el switch, tú no escuchas absolutamente nada, pero en ese momento el carro está prendido. ¿Sí? Está conectado a la caja de cambios original. Tú el carro lo puedes arrancar en primera, lo puedes arrancar en segunda, lo puedes arrancar en tercera, porque el torque del motor eléctrico es tan alto que tú lo pones en tercera y tú aceleras y el carro te arranca. O sea, el motor eléctrico tiene el suficiente torque para poder arrancar con una relación de piñonería como tercera que tiene parte en fuerza y parte en velocidad. Entonces se conduce entre comillas como si fuera un vehículo semiautomático. Ese es el proceso en la cual yo conduzco el carro. Lo pongo en tercera. En tercera el carro arranca sin problema y puede llegar a
70 kilómetros por hora solo en tercera. Entonces se convierte prácticamente en un vehículo automático porque lo único que uno hace es acelerar y frenar. El carro mío no tiene embrague, entonces tú solamente vas a ver dos pedales, acelerador y freno. Pero si se necesita, por ejemplo, hacer el cambio, por ejemplo, estas pruebas que les decía subiendo a la calera, obviamente ya no arranca en tercera y toca arrancarlo en segunda, o algunas pruebas puntuales la hemos hecho arrancándolo en primera, en unas pendientes muy paradas, por decirlo de alguna forma, y con bastante peso para mostrar precisamente la fuerza, donde el carro no se rueda ni nada por el estilo, no se apaga. De pronto hay algo que le ha gustado mucho a las mujeres y es que estos carros, por ejemplo, cuando están en un puente, ¿sí? Y hay trancón en el puente, el carro no se rueda. Entonces eso es algo que ha gustado mucho. ¿Por qué? Porque tiene una ayuda implícita para arrancar en pendiente, porque tú tienes el carro y si tú le sueltas el freno del pie o le sueltas el freno de mano, el motor eléctrico va a tener haciéndole fuerza al carro ahí. En ese momento sí consume electricidad, pero el carro no se te va a rodar y no vas a tener riesgos de que puedas golpear el carro que está atrás, por ejemplo, en un trancón subiendo un puente. Entonces son cosas bastante interesantes que ya en la práctica se ven en la conducción del vehículo eléctrico. Y todos esos videos, si ustedes gustan, lo que les decía, la página es www.ecovehiculos.co, o ahí está el número celular o está el correo, o pueden entrar a la página o en el Instagram. Ustedes pueden ver y validar todos estos videos que se han hecho de conduciendo en el día del no carro, ¿sí? Del pico y placa ambiental. Obviamente no nos hemos visto afectados por nada de esto, ¿sí? Pero en la práctica sí es bastante este cambio de cultura que uno tiene que tener. Incluso las primeras veces que manejaba el vehículo, estamos hablando hace más de 2 años, la costumbre de estar como buscando el embrague para hacer los cambios, pero los cambios se pueden hacer sin embrague. O sea, cuarta y quinta también se pueden utilizar. La velocidad máxima de un vehículo convertido está en el orden de 120, 130 kilómetros por hora, que es una buena velocidad. Realmente uno no tiene ni carreteras y ya no puede andar a esa velocidad, por ejemplo, dentro de ciudad porque le colocan fotomulta también a uno. Pero entonces es bastante interesante y bastante práctico la forma en la que funciona el vehículo. Entonces, ¿qué se necesita acá? Bueno, nosotros incluso hacemos aportes a la política pública porque el gobierno debe velar por la calidad del aire. Eso lo dice el artículo 79 de la Constitución Política, y precisamente esto lo que se está haciendo es colaborando a que obviamente haya un mejor ambiente. Y Colombia como país tiene muchos compromisos ambientales como el COP21 por todo lo que tiene que ver con reducción de emisiones y bueno, cosas como implementar energías renovables y demás que vienen de la mano con los vehículos eléctricos. Hay algo interesante que nosotros siempre hemos propuesto y es que los vehículos eléctricos tengan una placa de un color diferente. Hay mucha gente que no sabe en este momento que existen vehículos eléctricos. O sea, hay mucha gente, y lo digo con conocimiento de causa porque al taller, antes en la vida pasada que teníamos, casi que podían ir 2, 3 personas diarias al taller para mirar y bueno, si no conocían de los vehículos eléctricos, de que se podían hacer ese proceso de conversión de gasolina eléctrico, mucho menos, ¿sí? Pero algo interesante y es que ojalá, y si alguno tiene de pronto cómo ayudar a impulsar este tema, de que por la calle, o sea, de que desde el Estado los vehículos eléctricos tengan una placa de un color diferente, porque eso va a hacer que la gente, o sea, le parezca curioso ver por la calle, por ejemplo, un vehículo que tiene una placa verde, ¿sí? Bueno, ¿y por qué ese vehículo con placa verde? Ah, porque es que es un vehículo eléctrico, y eso va a comenzar a cambiar esa cultura y esa percepción, y va a hacer que la gente por esa misma intriga de, oye, ¿cómo así que hay vehículos eléctricos? Busque información y ya sea que pueda convertir un carro o si tiene el presupuesto que se pueda se pueda comprar un vehículo eléctrico nuevo, pero comenzar a impulsar este tema de movilidad y que haya ojalá pues subsidios obviamente para todo este proceso de renovación del parque automotor. Esta es una imagen que a mí me gusta mucho porque de pronto algunos de ustedes se mueven en el tema de energías renovables, energía solar fotovoltaica, ¿sí? Energía eólica o lo que sea, pues por la misma profesión que tenemos, pero algo interesante y es que la movilidad eléctrica va de la mano con todo este tema de energías renovables. Entonces, esa foto a mí me encanta. Esto es en la casa de un amigo mío, donde él tiene su sistema solar fotovoltaico, donde el carro se estaba recargando acá, pues cuando fui de visita allá, recargándolo con energía solar. O sea, esto sí es un paquete completo, bastante interesante al que tenemos que llegar, y muchos de los que estamos acá somos los llamados a impulsar esa transición, ¿sí? ¿Por qué? Porque es comenzar desde el caso de ustedes, digamos que yo voy de aquí para allá, de los carros hacia el sistema de energías renovables, pero muchos de ustedes vienen de allá para acá, muchos de ustedes ya
ya instalan en este momento sistemas solares fotovoltaicos, tienen una amplia experiencia, un amplio conocimiento en este tema, pero es obviamente, oiga, sí, es un tema interesante porque ya nosotros hemos comenzado a trabajar el tema de parqueaderos solares precisamente, ¿sí? Donde obviamente los vehículos eléctricos, por ejemplo en este caso, se pueden llegar a recargar con energía solar. Entonces, esto abre un campo de acción muy grande para todos los que estamos aquí conectados y lo que les decía de las oportunidades que se generan. ¿Por qué? Porque son ideas que se pueden comenzar a vender, son cosas que se pueden comenzar a trabajar y es un punto al que tenemos que llegar. O sea que obviamente, listo, aparte que primero ya no usamos un motor de gasolina, usamos un motor eléctrico. ¿Sí? Entonces, si este motor eléctrico, listo, ¿de dónde proviene la energía de ese vehículo eléctrico? Ah, no, viene de hidroeléctricas. Bueno, digamos que entre comillas es limpias hasta cierto punto, ¿cierto? No, que viene de termoeléctricas, uy, no, grave. Que viene de energía nuclear, no, grave. Pero, no, mira, es que yo recargo mi vehículo eléctrico con un sistema solar fotovoltaico. Ahí la gente no tiene absolutamente nada que decir porque el futuro está acá. El futuro está en este tema porque aquí no hay mucho que decir frente a temas de contaminación, ¿sí? Y frente a temas precisamente de eficiencia energética, de todos los beneficios, pero lo importante es que aquí se abre la posibilidad y se abre un panorama totalmente nuevo y muy grande para todos los que estamos acá, de obviamente comenzar a evolucionar y pues obviamente comenzar a tener un ingreso por ello, ¿sí? O sea, uno le hace un aporte a la sociedad y la retribución de ese aporte que se le hace a la sociedad, digamos que es una recompensa, digamos, económica muchas veces por hacer este trabajo, ya sea que estamos haciendo el proceso de conversión de vehículos o ya sea que estamos haciéndole un sistema solar fotovoltaico para que precisamente pues ya las personas puedan recargar su vehículo o la energía de su casa, obviamente con energía solar, pero acá lo que quiero hacer es esa relación de energías solar fotovoltaica en este caso, con movilidad eléctrica, donde muchos de los que estamos conectados nos desempeñamos y podemos comenzar a avanzar en este tema. Entonces yo creo que aquí vamos a aprovechar y vamos a responder las preguntas, que ahora son las 9, si apenas estamos de tiempo. Entonces no sé, ustedes me dirán cómo hacemos la logística para el tema. Diana, Luisa, alguna de las niñas, Adriana, que me puedan colaborar. Porque me imagino que tienen algunas preguntas. Así es, ingeniero, ya pasamos a la sección de preguntas. Diana nos va a colaborar informando las preguntas que hemos tenido en la caja de comentarios durante el webinar. Un momento. Sí, perfecto, Carlos. Te voy a comenzar a hacer las preguntas que habían quedado ya durante todo el webinar, entonces te las voy a ir indicando y pues Sí, vamos dándole respuestas una a una, ¿vale? Dame un vale. segundito, que ya está aquí abriendo el programa. Regálame un segundito. Ok, vale. Igual de una vez les hago la invitación a todos. Por ejemplo, en la página de www.ecovehículos.co hay una sección de preguntas frecuentes. ¿Sí? Cuando puedan entrar, ahí pueden mirar precisamente estas preguntas y ahí se solucionan muchas de las dudas. ¿Sí? Lo que hablamos de los tiempos de carga, algunas de las que abordé son de las más frecuentes. O sea, se hace la conversión solamente en vehículos de caja de velocidades mecánica por el principio de funcionamiento que es mucho más fácil. Vale, Carlos, entonces te cuento. Jason Martínez preguntó a qué voltaje funciona ese motor eléctrico. El de este caso del Logan funciona a 96 voltios. Entonces, esa es una buena pregunta que me permite explicar otras cosas. Dependiendo del peso del vehículo, asimismo es el voltaje del motor que se le va a instalar. Entonces, vehículos pequeños normalmente llevan un motor de 72 voltios, familiares como el Logan de la foto es de 96 voltios, ya familiares pero que sean de gasolina de 1800 centímetros cúbicos a 2000 centímetros cúbicos, o sea, como por ejemplo un Megane 2, vehículos automóviles familiares más espaciosos llevan un motor de 108 voltios y camionetas un motor de 144 voltios. Listo, Carlos. Entonces, la siguiente pregunta. Se me queda pensando, tengo problemas. Espérame un segundito ya. Rafael Salcedo pregunta, ¿cuántos kilómetros recorre
con carga full de baterías? Depende las baterías, o sea, depende qué capacidad de batería se instale y eso depende del presupuesto de la persona. O sea, normalmente estamos instalando para vehículos pequeños 10 kilovatios hora en baterías, para vehículos familiares como estos Logan son 15 kilovatios hora, ¿sí? Para las camionetas son 30 kilovatios hora. En promedio está calculado los pequeños para que funcionen 100 kilómetros por carga y estas camionetas alcanzan a 150 kilómetros por carga. Entonces, si una persona quiere, es que necesito más autonomía, ¿qué necesito hacer? Sencillo, instalar más baterías. Lo que pasa es que las baterías son muy costosas. Mira, por ejemplo, de los 36 millones que cuesta la conversión de un vehículo pequeño, solo las baterías, que son 10 kilovatios hora, están en el orden de 21 millones de pesos. O sea, más o menos el 60% del costo de un vehículo eléctrico son las baterías. Y eso me da pie para otra cosa también. O sea, ahí hay un tema de investigación y lo que más están trabajando a nivel mundial, todos los fabricantes de carros que ya Tesla los obligó a meterse en el mundo eléctrico, o si no los deja por fuera del mercado a todos, es obviamente mirar cómo poder tener pues baterías que permitan una mayor autonomía y que sean baterías que no pesen tanto y que tengan mejor densidad energética. Pero en promedio se hacen conversiones para 100 kilómetros por cada carga. Vale, Carlos, muchísimas gracias. Tenemos la siguiente pregunta de Víctor José Santos. Dice, en Colombia producen el motor, las pilas, ¿dónde se encuentran? No, no, y es muy buena pregunta porque tiene que ver con lo que hablamos de que acá hay una oportunidad que como país comencemos a implementar vehículos eléctricos. ¿Por qué? Porque en América Latina, solo en México se consiguen este tipo de motores para vehículos, pero a excepción de México, en ningún otro país de América Latina ni se fabrican ni se producen pues este tipo de motores trifásicos así de inducción magnética que estábamos hablando, que son brushless, son motores sin escobillas, no los hay. Entonces, estos motores que nosotros aplicamos o vienen de Estados Unidos o vienen de China, básicamente, que son los dos países más avanzados en tema de movilidad eléctrica y de fabricación de estas piezas. Y es paradójico el tema, ¿no? Porque si miramos por las baterías, que es una excelente pregunta lo que estaban haciendo, entre Bolivia, Argentina y Chile están más del 80% de las reservas de litio a nivel mundial y ese es el insumo clave para hacer baterías para carros eléctricos. ¿Sí? Pero curiosamente, China, algunos países europeos como Alemania y Estados Unidos son los que están extrayendo todo este litio para llevárselo, poder hacer todo su proceso de fabricación de baterías y después vendernos a todo el mundo baterías. O sea, acá hay algo interesante que en algún momento se planteó con la Embajada de Bolivia y es precisamente comenzar a impulsar porque ellos tienen una mina de oro, literal, con el tema del litio. Entonces, eso sí, en América Latina nadie fabrica baterías de litio. También Estados Unidos o China o países, algunos países europeos hasta ahora. Vale, Carlos, gracias por tu respuesta. Nos pregunta David Chica. ¿Podrían compartir, perdón, esa es como más de nosotros, podrían compartir la videoconferencia por correo electrónico o la comparten por YouTube? David, está compartida por YouTube en este momento. Si quieres, tú puedes salir y en el canal del Conte encuentras esta conferencia. Por aquí hay una dice Jimmy Arenas. ¿Cuánto es la velocidad máxima que anda un vehículo electrónico? Sí, ok. En algún momento ha mencionado que la velocidad está en el orden de 120 a 130 kilómetros por hora. Esa es la velocidad máxima. O sea, aprovechemos y expliquemos acá una cosita. Normalmente un motor, que creo que eso va a resolverle las preguntas a algunos también. Un motor de gasolina tiene dos cosas. Uno es la potencia y la otra cosa es el torque, ¿sí? Que es la fuerza. Uno normalmente cuando no tiene conocimiento del tema, para uno potencia y fuerza es lo mismo, pero realmente es distinto. Uno tiene que ver con la fuerza y otro tiene que ver con la potencia del motor. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si miramos puntualmente este Logan, el motor original de gasolina tenía 85 caballos de potencia, ¿sí? Y el torque eran 118 newton metro de fuerza. Esa es la fuerza del motor, 118 newton y 85 caballos de potencia. El motor eléctrico que se le instaló, por ejemplo, a este vehículo tiene 50 caballos de potencia.
o sea, tiene menos potencia, ¿cierto? Esos son 37 kilovatios de potencia que tiene el motor que le instalamos. Esa es la potencia pico del motor que tiene instalado este Logan, por ejemplo, y vehículos de ese tamaño. Pero el torque son 120 Newton metro. O sea, tiene la fuerza similar a un motor 1600, que el original era de 118, el motor eléctrico que le instalamos es de 120 Newton metro, pero el motor eléctrico que le instalamos tiene 50 caballos, mientras que el motor original de gasolina tenía 85 caballos. Entonces acá hay varias cosas a considerar. Primero, esos 85 caballos con los que se calculan, eso es en condiciones ideales, ¿sí? Por ejemplo, eso no está a la altura de Bogotá. Esos 85 caballos los puede entregar a nivel del mar, en teoría, ¿sí? Donde obviamente haya una mejor calidad de oxígeno y una mejor calidad de combustible, que son cosas teóricas, ¿sí? Cuando un vehículo es recorrido en Bogotá, está perdiendo del 25 al 30% de su potencia aproximadamente solo por la altura. Sí, entonces si ese motor original del Logan de 85 caballos, realmente aquí puede estar en el orden de 60 caballos aproximadamente. Eso por un lado. Lo otro, hablamos de la calidad del aire y la calidad del combustible. Son dos piezas claves para que el motor pues, pueda dar esa potencia esa potencia que el fabricante dice. Pero algo interesante y es que los motores eléctricos no se ven afectados por este tema de la altura. ¿Sí? Porque obviamente no hay una reacción química de combustión que precisamente dependa de la densidad del oxígeno o que dependa del grado de octanaje que tenga la gasolina. Entonces eso hace precisamente que sea mucho más eficiente. De por sí un motor de combustión tiene una eficiencia de un 30 a un 35%, mientras que un motor eléctrico tiene una eficiencia que supera el 90%. Entonces eso es algo muy interesante y eso es algo muy, muy beneficioso del tema de los vehículos eléctricos. Entonces, la velocidad máxima disminuye porque el motor es menos potente. La potencia tiene que ver con la velocidad final, con la potencia máxima, con la velocidad máxima, perdón, que pueda tener el carro. Entonces, lo que estamos hablando es que un carro de gasolina puede andar más rápido, puede andar a 150, 160 kilómetros por hora, mientras que el vehículo eléctrico también está limitado electrónicamente para que ande a más o menos 120, 130 kilómetros por hora. Que la verdad en la práctica, de pronto para la persona que estaba haciendo la pregunta, no es relevante en el sentido que, por ejemplo, yo estoy acá en Bogotá y acá no me puede ya andar a más de 50 kilómetros por hora. Sigue, porfa, Diana. Listo, Carlos. Gracias. Tenemos una pregunta de Jason Martínez. ¿Qué precio y dónde se puede conseguir el motor eléctrico para este tipo de vehículos? Pues, o sea, nosotros nos importamos y obviamente nosotros vendemos todo el kit completo, ¿sí? Los motores, pero si ustedes se meten a mirar por internet, pueden conseguir en China, pueden conseguir lo que les decía en Estados Unidos, se pueden conseguir las partes para los vehículos. Obviamente nosotros hacemos importación y nosotros acá vendemos también todos los componentes. En caso de que se llegue a necesitar, también somos distribuidores de las marcas más confiables, la verdad, en tema de vehículos eléctricos. Eso sí, sí le toca tener a uno mucho cuidado. Acá hay un amigo que, por ejemplo, él trajo un motor y trajo un controlador, que es el inversor, y le duró una semana. Le duró una semana y le sacó la mano y tiene su camioneta varada porque desafortunadamente, pues ustedes saben que en China consigue uno de todas las calidades, ¿no? Lo que nosotros traemos es calidad premium. Y lo que les decía, este carro lleva más de 20.000 kilómetros, donde lo único malo que tiene el Logan mío es que es con baterías de plomo, que ya estamos en proceso de actualización a baterías de litio. Lo que pasa es que ese era el producto mínimo viable que por cuestiones de presupuesto no se le pudo instalar desde un comienzo baterías de litio, ¿sí? Entonces, componentes consiguen literal en todo el mundo, ¿sí? Pero confiables, ahí sí no sabría decirles. Nosotros obviamente sí, la verdad tenemos la fortuna de estar trabajando precisamente con organizaciones uruguayas, argentinas, de muchos lados de América Latina, de México, de Estados Unidos, que se producen motores o se importan motores de muy buena calidad para este tipo de aplicaciones. Gracias, Carlos. Y de pronto un promedio de valor de los motores. O sea, los motores están en el orden, si lo hablamos en pesos, solo el motor más o menos en unos 4 o 5 millones de pesos, solo el motor. Pero al motor hay que sumarle el inversor, que es el controlador, que es el que va a gestionar la corriente, la frecuencia es un variador de velocidad para manejar el motor. Ese puede estar en el orden de otros 5 millones de pesos más. Y lo que les decía, lo más costoso es el tema de las baterías, que eso sí ya de un automóvil pequeño son 21 millones, de un automóvil del tamaño del Logan son 27 millones aproximadamente.
¿sí? Más otra serie de componentes adicionales que se necesitan para que funcione el tema. Listo, Carlos. Nos pregunta Gimar Yepes, ¿el sistema de refrigeración viene incorporado al motor eléctrico? No, señor. No, bueno, no señora y no señor, ¿sí? No tiene refrigeración líquida. Realmente los voltajes que se manejan y las potencias son bajas, que no es necesario y lo que les decía, o sea, en la práctica realmente el motor no sube en ningún momento de 60 grados centígrados. Un motor de gasolina, un motor de combustión, lo que hablamos es ineficiente, que del 100% de del potencial de energía calorífica, por ejemplo, la energía que tiene la gasolina, solo se aprovecha un 30, un 35% y lo demás se desperdicia y uno de los desperdicios es en calor. Por eso es que los motores de combustión pues realmente son tan calientes, pero eso es una pérdida, eso es ineficiencia, ¿sí? Que por eso hay que instalarle un sistema de refrigeración. En un motor eléctrico como los que nosotros instalamos, como de pronto lo pudieron ver, espérame a ver si así sí me puedo volver acá un segundito a esta diapositiva. Acá la foto que ustedes ven a la izquierda, ustedes ven que el motor tiene una, digamos que una carcasa en duraluminio muy buena, con un diseño térmico, con un aleteado espectacular acá en esta parte para obviamente hacer todo ese proceso de disipación térmica, perdón. Entonces realmente no se necesita refrigeración líquida en estos procesos de conversión que se hacen. Eso ahorra un costo, ahorra posibles fallas, no hay bomba de agua, adicional a que no hay bomba de gasolina, no hay bomba de aceite, en fin, todo lo que ya hablamos. Listo, Carlos. Gracias. Nos pregunta David Chica, ¿ha pensado en adecuar la carrocería para implementar paneles solares y para hacerlo autosustentable? David, sí se ha hecho los proyectos. Nosotros acá en Colombia no hemos hecho proyectos en carros así. Hemos hecho unos proyectos en unos triciclos eléctricos donde se le han instalado pues unos paneles solares flexibles para poder hacer lo que tú dices. ¿Qué pasa a nivel de vehículos? Por ejemplo, una persona conocida en México, imagínense acá el Logan, ¿sí? Entonces, esta persona le puso en el techo, le puso pues paneles solares de estos rígidos, ¿sí? En el capó le puso otro panel solar rígido, en la tapa del baúl le puso otro panel solar rígido. Digamos que estéticamente no, pues no se ve así como parece el carro ahí sí el de la presentación, el DeLorean, el de Volver al Futuro. O sea, se ve muy extraño, o sea, lastimosamente en este instante todavía la eficiencia de los paneles no da para eso. O sea, estamos hablando que un panel puede estar generando en teoría 330 vatios, ¿cierto? Pero en la realidad pues sabemos que es menos, ¿sí? Pero entonces ten en cuenta lo que yo te decía o lo que les estaba contando de las baterías. Las baterías, por ejemplo, que tiene montado un carro como estos son de 14.400 vatios hora, ¿sí? Entonces, el tiempo que se llevaría para recuperar toda esa energía es mucho. O sea, los proyectos que se han hecho con paneles solares ganan aproximadamente unos de 2 a 5 kilómetros de autonomía diarios, ¿sí? Entonces, digamos que es algo beneficioso, pero realmente se está haciendo una inversión grande, obviamente en el tema del sistema solar que toca pues acoplarle con todos los componentes adicionales para esto. Entonces, tengamos en cuenta que estas baterías de 14.4 kilovatios hora puede ser la luz, la energía que consuma una casa en un lapso de 3 días, más o menos. O sea, en el carro se condensa realmente bastante energía. El motor eléctrico consume muchísima corriente. En un proceso de aceleración, por ejemplo, para arrancar desde ceros, pueden haber picos de 250, 300 amperios. ¿Sí? O sea, son unos consumos de corriente elevadísimos que obviamente estos sistemas solares que le han instalado a carros, he visto varios proyectos en otros países de personas con las que he hablado al respecto, no es una eficiencia muy grande comparado contra la inversión económica que se está haciendo. Ya en el momento que un panelcito de estos pueda estar dando 1.5 kilovatios o más, ya va a ser un tema bastante interesante. Y hay unos proyectos más avanzados en Alemania que eso sí estéticamente está a la locura, porque tú ves el carro normal, así como tú lo ves en la foto, pero integrada en la lámina, en la carrocería. Mira que estas son las cosas que hay que investigar y hay que desarrollar y son potenciales de negocios y eso es el futuro. Entonces, ya aquí en la lámina del techo, por ejemplo, en la carrocería integrada, lleva los paneles solares, ¿sí? En el capó, en la lámina integrada,
lleva paneles solares, en las puertas lleva paneles solares. O sea, esto es un proyecto que hay en Alemania bastante chévere, también tengo contacto con ellos y ellos han logrado un 5 o 6% de recuperación, digamos, de autonomía gracias a energía solar con ese sistema solar, pero es algo muy costoso todavía. Ustedes saben que comenzar algo requiere mucha investigación y eso hace que los presupuestos sean muy altos y eso en este instante todavía lo hace inviable económicamente. Siguiente pregunta. Listo, Carlos, muchas gracias. Yo voy a poner varias preguntitas que estoy viendo que todas se dirigen hacia el tema de la batería. Sí. Javier González me pregunta vida útil de la batería, Kevin pregunta lo mismo y además el señor Enrique Ramírez dice qué tensión tiene una batería, cuántos amperios por hora y si Sí. se puede cargar con fotovoltaica. Entonces creo que todo este tema lo podemos contestar. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Las baterías de litio van por ciclos de vida útil, ¿sí? Así como por ciclos de vida, así como las baterías de plomo de ciclo profundo, ¿sí? Las baterías normalmente que instalamos en los vehículos, que son las de litio, son baterías de más o menos 2000 a 2500 ciclos, descargándolas entre un 80 a un 80% de profundidad de descarga. Entonces, eso es una pregunta muy importante porque son los cambios de paradigmas que hay que tener, ¿sí? O sea, uno normalmente en un carro de gasolina, digamos que se enciende un testiguito amarillo, que es el que le dice, oiga, tiene que echarle gasolina al carro, la persona va, invierte 100, 120 mil pesos y llena su tanque de gasolina, con lo cual puede recorrer 350, 400 kilómetros, ¿sí? ¿Qué pasa en un vehículo eléctrico? Las baterías que tiene instaladas más o menos le dan esa autonomía, coloquémosle 100 kilómetros para redondear y hacer las cuentas fáciles, ¿sí? Entonces, si el recorrido de una persona a diario son 20 kilómetros, de mi casa a mi trabajo hay 10 y de mi trabajo a mi casa hay 10, entonces recorro el carro 20 kilómetros. Digamos que en teoría podría de 4 a 5 días ir al trabajo y volver sin necesidad de recargar el vehículo, ¿sí? Y al quinto día ponerlo a recargar. Eso es una forma, ¿sí? Pero acá viene el cambio de paradigmas. No es la forma adecuada de utilizar un vehículo eléctrico. Yo le digo a la gente, si tú vas a tu casa y vuelves, lo que tú haces es por la noche, tú conectas tu carro a cargar para que se recupere la energía de esos 20 kilómetros, ¿sí? ¿Por qué? Porque entre más se descarguen las baterías, menos van a durar, menos vida útil van a tener. Entonces, lo que les recomendamos es hacer eso para no acabar esos ciclos de vida que tiene la batería tan rápido, ¿sí? Que en la práctica, en los países que llevan pues muchos años desarrollando esta actividad con las mismas baterías que nosotros usamos, están en promedio de 8 a 9 años aproximadamente. O sea, ese es el tiempo, digamos, de vida útil la batería instalada en un vehículo. Tengamos en cuenta que estamos hablando de 15 kilovatios hora, que es la capacidad de energía que almacenan estas baterías, que después de estos 8 a 9 años, esas baterías ya no tienen la capacidad suficiente para estar instaladas en el vehículo, pero no quiere decir que esas baterías estén dañadas. En ese momento lo que hay que hacer es que se desmontan esas baterías del vehículo para instalarle unas baterías nuevas, ¿sí? Pero esas baterías te van a servir, aquí por ejemplo como lo de la foto, para un sistema solar fotovoltaico. O sea, las baterías realmente van a seguir funcionando, tienen una segunda vida útil aproximada de otros 8 años, pero ya no para la tasa de descarga que se maneja en un vehículo, que era la otra pregunta. Entonces, así como les decía, o sea, estas baterías están diseñadas para que en un proceso de aceleración puedan estar dando 250, 300 amperios en cuestión de 1 segundo, 2 segundos. Porque imagínate si vas a arrancar en una pendiente, ¿sí? Estás en la vía Mesitas-Bogotá, y paraste, en el momento que tú vas a arrancar, vas a requerir un consumo de energía grandísimo y un consumo de potencia, y ustedes saben que potencia es igual a voltaje por corriente. Ya hablamos del voltaje, las baterías normalmente el banco tiene 96 voltios y tiene 150 amperios hora de capacidad, que era otra de las preguntas que hicieron simultáneas, ¿sí? O sea, esas baterías son de 96 voltios, 150 amperios hora en promedio, ¿sí? Pero estas baterías en ese instante de esa arrancada van a tener que entregar 300 amperios, obviamente tienen que vencer pues la gravedad y digamos en ese momento la componente que tiene que ver con la subida que están, ¿sí? Entonces, esas baterías así obviamente tienen un desgaste grande. Por eso después de 8 años ya han perdido esa capacidad, pero funcionan para un sistema solar fotovoltaico de una casa donde puede tener 15 amperios
digamos, de descarga por mucho. ¿Vale? Vale, Carlos, muchas gracias. Entonces continuamos con las preguntas. Gimar Yepes nos pregunta, en relación a la tecnomecánica, ¿cómo varía? Sí. Bueno, este carro, por ejemplo, le han hecho dos veces ya, 2 años, la revisión técnico-mecánica. Le han hecho las operaciones iguales. O sea, le han revisado frenos, le han revisado suspensión, luces. Obviamente, lo único que no le han hecho es análisis de gases. Y curiosamente, los gases, las revisiones técnico-mecánicas, más o menos el 50-60% de los carros que se quedan en las revisiones técnico-mecánicas es por tema de gases, por el tema de la contaminación ambiental que estamos hablando. Pero obviamente, si alcanzan a ver la foto aquí donde dice sin exhausto, no contamino, ¿ves? Porque aquí tienes un hueco donde salía el tubo de escape, pero obviamente ya no hay exhausto porque pues ya no hay la quema del combustible. De resto, la revisión técnico-mecánica sigue igual. O sea, una vez al año, el costo es el mismo. Hay proyectos donde dice que los vehículos eléctricos, las revisiones van a ser más económicas. E incluso nosotros formamos parte de muchas mesas de trabajo con la empresa privada, con la academia y con el gobierno para impulsar este tema porque las revisiones técnico-mecánicas tienen que ser distintas. Listo, Carlos, seguimos con la pregunta de Rolando Quintero. Él nos dice que si cualquier persona con conocimiento en mecánica y electricidad puede instalar un motor eléctrico. Sí, sí, señor. Incluso nosotros impartimos unos cursos para eso. Hacíamos los cursos presenciales, que obviamente ahorita en la pandemia ya se han hecho se han hecho 3 cursos online, donde se le enseña, pues ya obviamente es un curso que dura un poco más de 10 horas, y en eso se le da la competencia básica a la persona de cómo puede hacer el proceso de conversión. Sí se necesitan, claro, conocimientos de mecánica y sí se necesitan conocimientos de electricidad. Desde el punto de vista de ustedes, de todos los que estamos acá conectados, tienen ventaja. O sea, porque es mucho más fácil si uno ya tiene los conocimientos eléctricos, poder aprender o desarrollar la competencia mecánica para poder hacer un proceso de conversión. Es más, es un poquito más complicado cuando uno viene de la parte mecánica para aprender la parte eléctrica. Igual de todos modos, como yo soy electromecánico, digamos que eso fue una ventaja grandísima de mi proceso de formación. Listo, Carlos. Pregunta Joan Moya, ¿cuánto demora la conversión? Cuando se hace por primera vez en un vehículo al que no se le haya hecho el proceso, más o menos de 30 a 45 días, ¿sí? Cuando ya se ha hecho el proceso en un vehículo, por ejemplo en un Logan, y se va a hacer otra vez en un Logan, ya el tiempo baja más o menos a la mitad. ¿Por qué? Porque obviamente ahí viene lo mismo que estamos hablando ahorita de mecánica y electricidad, porque hay una serie de diseños de piezas que hay que hacer, las piezas que van a acoplar el motor con la caja, en fin, un poco los soportes. Hay que hacer una serie de adecuaciones, los soportes de las baterías, todo esto. Hay una serie de adecuaciones que hay que hacerle al vehículo, y ese proceso, cuando se hace por primera vez, pues obviamente tiene mucho tiempo para el diseño. O sea, para el diseño, para esa planeación de dónde es que se van a instalar todos los componentes, que no vaya a afectar en nada la dinámica del carro, ¿sí? O sea, que en caso de colisión, por ejemplo, el soporte de motor original está instalado en la misma posición del de gasolina que tenía, por efectos de colisión, por efectos de cómo el fabricante pues diseñó el vehículo. Entonces hay una serie de cosas que llevan mucho tiempo en el diseño. Por eso estamos hablando de 30 a 45 días inicialmente, ya repetido en el mismo vehículo, puede bajar a lo que les decía, más o menos 20 días, y ya obviamente todo ese tema se va profesionalizando y se va especializando para hacerlo en menores días. Gracias, Carlos. Pregunta, ¿qué mantenimientos? Joan Moya continúa su pregunta y dice, ¿qué mantenimientos periódicos requiere la conversión? Ok, eso es un punto interesante y tiene que ver con lo que hablamos en la sesión de mantenimiento, ¿no? Sí, y es que los motores son sellados, lo que les decía, libres de mantenimiento, tienen grado de protección IP66, entonces no va a tener problema frente al agua, frente al polvo. O sea, que si voy andando con mi carro eléctrico y va lloviendo, me va a electrocutar, ¿sí? Aunque no lo creamos, es una pregunta frecuente. ¿Sí? Pero pues obviamente no va a pasar absolutamente nada si le cae agua al motor eléctrico, por eso pues tienen todo este grado de protección y de sellamiento. Entonces eso hace que también no haya que hacerle cero mantenimiento por los 250.000 kilómetros.
Después de eso, pues obviamente hay que destapar el motor. Básicamente es el mantenimiento de los rodamientos, que es lo que tocaría cambiar en ese momento, que son rodamientos comerciales. Recuerden que los motores jaula de ardilla, pues básicamente tiene su rotor con sus laminillas y está en sus rodamientos y viene el estator en la carcasa y ya. O sea, no tiene, y es por inducción magnética. Entonces no tiene escobillas que se desgasten, que toque hacerle mantenimiento, ¿sí? Eso por el lado del motor. Y por el lado de las baterías, básicamente es un control una vez al año. O sea, que tiene que ver con mirar cómo están las celdas de las baterías. Una batería de un carro de estos puede llevar 27 baterías de litio realmente, ¿sí? Todas compactadas en un solo módulo. Entonces, una vez al año se le hace un control para verificar que todas las baterías estén funcionando bien, ajuste de conexiones, algunos controles, digamos, de diagnóstico, de verificar que todo esté haciendo, de que todo esté funcionando bien, que eso era el mantenimiento que decía publicado allá atrás, cuando comparamos que no tiene aceites, ni filtros, ni bujías, ni correas, ni nada de esto, que más o menos puede ser 200.000 pesos al año, tal vez, ese mantenimiento, porque realmente es muy básico y eso es un altamente confiable el sistema. Listo, gracias, Carlos. Entonces continúa aquí con las preguntas. Eh, bueno, dice, eh, ¿se puede migrar del litio al grafeno en las baterías? Sí, sí, señora. Igual de todos modos ese tema del grafeno se ha creado una expectativa en los últimos 3 años aproximadamente, pero todavía no está tan fácil o comercialmente accesible para, pues, para la mayoría de las personas y por temas de costos. Y es una tecnología que, digamos que aún continúa en proceso de validación. ¿Sí? Actualmente los fabricantes de vehículos, ninguno utiliza baterías de grafeno todavía. ¿Sí? Las baterías que nosotros instalamos son baterías NCM, que son de níquel, de cobalto y manganeso. ¿Sí? Esas son las baterías que utiliza Tesla, BMW, Nissan, Renault. La mayoría de las marcas, por no decir todas, están utilizando baterías de níquel, cobalto, manganeso. Son las principales. Y ninguna actualmente se ha metido todavía con el tema del grafeno, precisamente porque pues todavía no está el suficiente conocimiento para ello. Que hay una expectativa grande a nivel mundial, sí, porque obviamente tienen mejor densidad energética. ¿Eso qué significa? Que va a permitir pues poder tener más autonomía en los vehículos y son más livianas, entonces pues van a ser menos pesados los carros, porque los carros eléctricos son muy pesados. Sí, acá en Bogotá, por ejemplo, hay unos taxis que son blancos con azules, que son de una marca china, esos son carros eléctricos, y uno ve el carro común y corriente por la calle, pero ese carro pesa 2.700 kilos y pesa tanto principalmente por las baterías que son de litio fosfato ferroso que tienen en ese momento, ¿sí? Que esta empresa incluso está migrando también a NSM porque pues es lo que está utilizando la industria a nivel mundial y es lo que nosotros utilizamos en nuestras conversiones también. Vale, Carlos, muchas gracias. Miguel nos dice, ¿qué opinas de los híbridos? Eh, pues mira, digamos que los híbridos en teoría sería como el paso lógico para la transición, ¿cierto? O sea, está por un lado vehículos de combustión, está por el otro lado vehículos eléctricos. Digamos que los híbridos están en la mitad porque tienen un motor de combustión y tienen un motor eléctrico, ¿sí? Desde el punto de vista de eficiencia, pues mejora, obviamente, ¿sí? Porque ya no vas a estar solamente quemando combustible con el motor pues de gasolina, sino obviamente estás utilizando electricidad y eso hace que en teoría tu carro sea más eficiente, ¿sí? Que tengas un menor impacto ambiental cuando lo estás conduciendo en eléctrico. El detalle con eso desde el punto de vista de eficiencia tendría ciertas ventajas. Si lo miramos desde el punto de vista ambiental, igual de todos modos, si lo trabajas en combustión, sigues quemando gasolina, ¿sí? Y por eso a los híbridos no les dan muchos beneficios en este momento, ¿sí? Ciudades como Medellín, los híbridos no tienen pico y placa. Ciudades como Bogotá, los híbridos tienen pico y placa. Eso hace que sea menos atractivo para la gente también, porque un vehículo híbrido está en el orden de los 80, 90 millones de pesos aproximadamente, ¿sí? Que la gente lo hace como por contribuir al tema ambiental y por tener un vehículo que pueda de todos modos irse eventualmente a un viaje largo,
que es una de las limitaciones de los vehículos eléctricos. Entonces, digamos que los híbridos están en la mitad de ese proceso de transición. Nosotros podemos hacer conversiones a híbridos también, ¿sí? Acá en Colombia no hemos hecho ningún proyecto de esos, pero sí aliados de otros países han hecho conversiones, sino que el detalle es que requiere un nivel tecnológico más alto porque por todo lo que tiene que ver con los frenos, aire acondicionado, dirección hidráulica, por todos los accesorios, y realmente no se justifica, que por eso estamos haciendo el paso, digamos, de una vez desde combustión hasta vehículos 100% eléctricos. ¿Sí? Los híbridos en teoría sería como el paso lógico, pero realmente el impulso grande, ese es un periodo de transición también, pero el impulso grande va a llegar es a ser vehículos 100% eléctricos. Ok, Carlos. Bueno, aquí complemento un poquito con esta pregunta. Nosotros estamos en este momento transmitiendo también desde YouTube y desde YouTube tenemos una pregunta de Laura Natalia Maya. Ella nos pregunta, ¿dentro de las políticas del gobierno existen incentivos para el consumo de energía? Para el consumo de energía, ¿cómo así para el consumo de energía? O sea, Bueno, de esa, pronto te la respondo desde la parte de la movilidad eléctrica, ¿sí? O sea, ok. nosotros la verdad hemos estado trabajando en muchos de esos frentes para buscar incentivos frente a los vehículos eléctricos, ¿no? Como subsidios, como reducciones de IVA, reducciones de aranceles para la importación de piezas, por ejemplo, ¿sí? El gobierno acá hasta ahora está como adoptando incentivos que hay en otros países, países como Costa Rica tienen muy buenos incentivos para la gente. Aquí hasta ahora se están trabajando, el único real y concreto que hay es que los vehículos eléctricos no tengan pico y placa. ¿Sí? Hay unos beneficios, entre comillas, con la ley que salió el año pasado, la ley 1964 que salió el 11 de julio del 2019. Ahí fue el evento de lanzamiento de esa ley, fue donde el presidente conoció precisamente este carro y algunos de sus ministros, donde esa ley dice que, por ejemplo, las personas que compren un vehículo eléctrico tienen que tener un descuento en el SOAT del 10%, creo que es. Máximo el 1% del valor comercial del carro, creo que es. ¿No? En ese momento se me va. Entonces, eso puede ser algo atractivo, ¿sí? Pero pues hacen falta muchos más incentivos agresivos que la gente diga, uy, claro, o sea, vale la pena o necesito hacerlo o me conviene hacerlo, ¿sí? Igual es invertir 100 millones de pesos en un carro donde dice que el impuesto no cueste más del 1%, o sea, que el impuesto no cueste más de 1 millón de pesos anuales, ¿sí? El impuesto de un Logan como estos son 180.000 pesos al año, ¿sí? 200.000 pesos al año. Entonces todavía hace falta muchos más incentivos de política pública y que el gobierno sea más agresivo en el sentido de beneficiar la movilidad eléctrica. Listo, Carlos. Bueno, hay una pregunta de Majo Escobar. Dice, buenos días. En cuanto a los documentos de conversión, ¿cuánto se demora para poder sacar el vehículo a la calle? Eh, pues bueno, eso es muy buena pregunta porque esas son las cosas por las cuales hemos trabajado bastante desde la parte del gobierno, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando comenzamos, digamos, la actividad hace 3 años, era muy fácil hacer el cambio de la tarjeta de propiedad del vehículo de gasolina eléctrico. Ese es un trámite que se hace en la Secretaría de Tránsito de cada ciudad y es un trámite que no es costoso, está en el orden de 150.000 a 250.000 pesos, ¿sí? Para que el vehículo ya quedara eléctrico. Pero por este mismo desconocimiento de muchas de las entidades y realmente por de pronto muchas veces falta de apoyo realmente a los emprendimientos. Una cosa es decir, vamos a apoyar los emprendimientos y otra cosa es que salgan los emprendimientos con ideas que en vez de apoyarlas, les corten las alas realmente. Comenzamos a obtener trabas para cambiar las tarjetas de propiedad. Hoy en día, por ejemplo, los vehículos de placa de Bogotá no se puede hacer el cambio eléctrico. ¿Por qué? Eh, eh, pip, pip, se cortó la llamada, ¿sí? Dejémoslo hasta ahí. Pero los vehículos que son alrededor de Bogotá o de otras ciudades, sí se puede hacer la conversión a eléctrico. Entonces, realmente sí hay muchas cosas, hay muchos vacíos regulatorios, muchos vacíos legales que muchas veces también ha faltado disposición, la verdad, de entidades para poder evolucionar el tema, ¿sí? Entonces, el trámite normal, así como se hace de pronto en otras ciudades, es un trámite que no lleva más de una semana, ¿sí? El trámite documental, por decirlo de alguna forma,
¿sí? O sea, se demora más tiempo hacer el proceso técnico de la conversión, hacer el trámite legal. El que sí se demora es el permiso del pico y placa. Ese sí es un trámite que se demora 45 días hábiles en la Secretaría de Movilidad. Pero pues es el tiempo normal que ellos utilizan para poder hacer esa gestión de que le den permiso que un carro no tenga pico y placa. El trámite eléctrico sí es un lapso de una semana y así como te decía, o sea, se comienza a desarrollar simultáneamente. Se comienza a hacer el proceso de conversión y automáticamente ya se está haciendo el tema de papeles y lo más seguro o lo más normal es que cuando ya el carro sale del taller andando en eléctrico, ya tiene su tarjeta de propiedad donde dice eléctrico para poder tener pues tramitar el permiso del pico y placa, pero ya obviamente cambia la tarjeta de propiedad porque el motor eléctrico que se le instala tiene un número de motor, así como el número de motor de gasolina que se le quita, que obviamente lo dan de baja, por decirlo de alguna forma, en la tarjeta de propiedad del carro queda el nuevo número de motor que ya es eléctrico. Ok, Carlos, bueno, muchísimas gracias a todos. Hemos visto más preguntas, pero fueron preguntas que ya se contestaron en el desarrollo del webinar. Muchísimas gracias, Carlos, porque este tema es muy, muy interesante. Hasta acá ya terminamos nuestro webinar.